Buenas noches, estimados asociados y amigos. Gracias por participar en la segunda edición del webinar Alternativas Laborales para las Empresas durante la Crisis, una mirada práctica, que organiza la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa, junto con nuestro asociado del Estudio de Abogados Iberoamericano, Filippi Prieto Carrizosa Ferrero, Deu y Uría. Hoy contaremos con dos expertas en temas laborales, Lidia Vilches Garcés y Alicia Jiménez Llerena. La doctora Vilches es asociada principal líder del área laboral, docente de la Maestría de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Derecho del Trabajo por la misma universidad. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Sevilla y Universidad de Castilla-La Mancha. La doctora Jiménez es asociada principal líder del área laboral, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en negociación, mediación de conflictos en la Universidad Carlos III de Madrid. Antes de dar pase a las dos especialistas, permítame dos indicaciones. Las preguntas las pueden realizar a través del icono de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior de su pantalla. Al final de la presentación vamos a dedicar 20 minutos para absorber las preguntas que puedan haber surgido. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la doctora Vilches y la doctora Jiménez. Gracias, Jorge. Gracias a la Cámara por la renovada confianza y por la invitación a esta segunda edición del webinar. Y como bien dices, el tiempo es un poco tirano, así que de repente entramos directamente a materia. Como dice la presentación o el flyer al que ustedes tuvieron acceso para conectarse, esta es una presentación que tiene dos caras, digamos. La retadora, la que nos plantea un reto complejo, y la optimista, la que nos hace mirar qué oportunidades nos está dejando la pandemia. A mí me toca la parte del reto, y a Alicia le toca más bien la parte de la oportunidad, así que vamos a entrar al reto. Y el reto, no sé si Jorge me confirma si se está viendo bien la presentación. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto, listo. El primer tema es el reto de la compensación de horas post-emergencia. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Dónde estamos? ¿Y cuáles son las alternativas que manejamos? Esta primera parte, está dividida en tres pequeños bloques. El primero es la definición, porque como todo en la vida, si no definimos bien las nociones, si no partimos de tener muy claros los conceptos, es mucho más difícil luego tomar decisiones y luego asumir las consecuencias de estas decisiones. El segundo punto, más bien, es ya entrar a cuáles son las alternativas para llevar adelante esta compensación. Y el tercero es, vamos a responder algunas preguntas, las preguntas quizás más recurrentes que hemos visto durante estos meses de pandemia respecto de este tema de la compensación. En cuanto a la definición, como les decía, para entrar ya al concepto, es quiénes compensan y por qué. Y esto, permítanme que mueva mi pantalla para ver mi propia presentación. Ahora sí. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta es quiénes deben compensar. Y la segunda es cuánto tiempo se debe compensar. Y ahí es donde empieza un poco la película de terror. En cuanto a quiénes deben compensar, hablamos de dos categorías de trabajadores. La primera, que es la que nos genera muchísima preocupación, es el personal de riesgo. Que son aquellos trabajadores, como ya todos debemos tener bastante claro, que en atención o a su edad, tener más de 65 años, o por presentar alguna comorbilidad, diabetes, hipertensión, alguna condición de inmunosupresión, obesidad u otros, deben permanecer en sus domicilios en tanto se mantenga vigente la emergencia sanitaria. Y esta es una disposición que dictó el gobierno iniciando marzo solamente. Entonces es una disposición que ya tiene a este momento 5 meses y medio de vigencia. Por otro lado está el personal, y ahora hago el paréntesis general, y por otro lado tenemos al personal ordinario, que como recordaremos, que parece que ha sido hace mucho tiempo, pero no tanto, hablamos de aquellos trabajadores que al inicio de la pandemia y antes de las distintas fases de reactivación económica han debido permanecer en sus casas porque es posible realizar trabajo remoto. En ambos casos, en el caso del personal de riesgo como en el caso del personal ordinario, el deber de compensación, y esto es muy importante tenerlo claro, únicamente se gatilla en el caso de aquellas labores que no era posible que no se podían desempeñar de manera remota.
el trabajo de pesca, el trabajo agrario, el trabajo de campo, el trabajo de fábrica, el trabajo que requiere que el trabajador salga de su domicilio y se traslade al centro de trabajo. En esos casos, en los casos en los que eso es una necesidad, si no es posible hacer trabajo remoto, el trabajador tiene, en el caso del personal de riesgo, derecho a una licencia con goce, es decir, no trabaja, pero le pagas, con cargo a una compensación posterior. ¿Cuánto tiempo se tiene que compensar? En el caso del personal de riesgo, como ya sabemos, el día viernes se aprobó una tercera ampliación de la emergencia sanitaria. Esto quiere decir que nos vamos hasta el 6 de diciembre del año 2020 en emergencia sanitaria. Es decir, habrán transcurrido 270 días, 9 meses, 38 semanas, y este es el número de terror, 1824 horas. Si trasladamos esta cantidad de horas a días efectivamente laborables, a días que se trabajan, que se tendrían que haber trabajado, estamos hablando de aproximadamente 224 días de trabajo efectivo, descontando feriados y descontando domingos. En el caso del personal ordinario, como no podría ser de otra manera, el número es mucho más chiquito, porque estamos hablando como mínimo, en el caso nuevamente de aquel personal que no podía hacer trabajo remoto, el periodo que va entre el 16 de marzo, que arranca efectivamente la emergencia nacional, y el 10 de mayo, este Día de la Madre, que acababa en principio la emergencia sanitaria y empezaron a reactivarse algunas fases económicas. Esto asciende a 384 horas que trasladado a días efectivamente de trabajo, hablamos de 48 días de trabajo. Y como les decía, este es el primer grupo de trabajadores, el grupo de trabajadores que al inicio no pudo trabajar, pero hay una excepción, que es aquellos trabajadores que realizaban actividades esenciales, que por su trascendencia para garantizar que la rueda siguiera girando, por decirlo de alguna manera, sí podían trasladarse a realizar actividades. Personal de salud, personal que produce o que distribuye alimentación, farmacia, temas sanitarios en general, funerarias, recojo de desechos sólidos y medios de comunicación. Este grupo especial de trabajadores sí podía continuar laborando. Esta es la definición. Esta es la foto inicial de dónde estamos. ¿Quiénes son los trabajadores que tienen que compensar y cuánto se debe compensar? Nos vamos a centrar un poco más en el tema del personal de riesgo porque, como es evidente, plantea un reto muchísimo más grande que el que se plantea respecto del personal ordinario, porque además a estas alturas, ya en septiembre, muchas empresas de alguna manera han buscado algunos mecanismos de compensar estas menos horas, estas 384 o menos horas. ¿Cómo compensar? Y aquí en la primera edición de este webinar, hablábamos solamente de cómo compensar. Ya 3 meses era un reto importante. Cuando empezó la pandemia hablábamos de los 3 meses de compensación y pensábamos, los abogados, y cuando discutíamos el tema con las empresas, ¿cómo vamos a compensar 3 meses sin trabajar recibiendo remuneración? Luego viene la primera prórroga, que todos esperábamos, era natural que viniera por motivos sanitarios válidos. Y ahí el reto pues se duplica. ¿Cómo vamos a poder compensar 6 meses? Y el viernes nos tiran encima ya el resto de la bola de nieve que quedaba y nos dicen ya, 3 meses más, listo. Ahora estamos hablando de un grupo de trabajadores que por su condición, por el hecho de que están más expuestos a que el virus los ataque de manera fuerte, no pueden trabajar y eso es perfectamente legítimo. El empleador está obligado a continuar abonando la remuneración. Y aquí tenemos una preocupación grande, no por los 9 meses, porque eso es razonable desde el punto de vista sanitario y creo que nadie podría discutir que es una medida correcta cuando ponemos en el primer lugar que debe tener la vida de cualquier persona. El problema está en que una medida de este tipo necesariamente debió venir aparejada de una medida de gobierno que de alguna manera no siguiera empujando hacia abajo la carga que la empresa ha tenido que ir soportando durante la pandemia. Porque quien más ha soportado esta carga fuerte ha sido el empleador. Y hacia mayo aproximadamente había una iniciativa legislativa en el Ministerio de Trabajo que regulaba, que daba ciertas pautas, ciertas luces a las empresas para definir cómo íbamos a compensar esta bolsa de tiempo. Finalmente nunca salió esta norma, nunca se aprobó y cuando consultamos en el ministerio nos dijeron estamos esperando que acabe la emergencia sanitaria. ¿Y por qué esta respuesta? Porque la única regla clara que tiene el sistema normativo, este enorme que ha surgido durante la emergencia,
respecto de la compensación es que las partes deben procurar ponerse de acuerdo respecto de la forma de compensación, y a falta de acuerdo, la compensación se hará por horas al término de la emergencia. Entonces el racional era, cuando termine la emergencia veremos, pero claro, ni han considerado el tiempo transcurrido, ni han tomado alguna medida que permita hacer sostenible esta realidad. Y además, con el agravante, si cabe, que esta categoría de trabajadores no ha podido ser considerada dentro de la suspensión perfecta de labores, que por más que la norma no lo decía, la aplicación, desde el punto de vista práctico, que finalmente es lo que nos importa, el Ministerio anuló la posibilidad de incluir trabajadores de riesgo en el formato de suspensión perfecta de labores. Yo sabía que si presentaba trabajadores de riesgo en mi suspensión, de plano iba a ser rechazada porque había una cajita como con formato de declaración jurada: declaro bajo juramento que no estoy incluyendo trabajadores de riesgo. Entonces, o los incluía y me iba directamente a un rechazo, o decía que no y asumía el riesgo de una denuncia penal por falsedad genérica. Teniendo esta preocupación, entramos a las alternativas de compensación. Y hablamos al principio, cuando esto empieza, hablamos de que podríamos optar por una u otra. Pero dado el volumen que ya estamos enfrentando, necesariamente esta va a tener que ser una fórmula grande, una fórmula que comprenda más de un supuesto, porque estamos hablando de 9 meses de compensación. Entonces, ninguna alternativa vista de manera independiente va a ser suficiente para compensar esta bolsa de horas. Y aquí una primera recomendación práctica. Para aquellas empresas que todavía no han abordado el tema de la compensación y han esperado un poco a ver cómo se mueve, la recomendación ahora es evaluar un solo documento, un solo acuerdo de compensación en el que se defina, en primer lugar, cuál es la deuda, porque hablamos efectivamente de 9 meses, pero estos 9 meses se trasladan a un valor económico. ¿Cuánto dinero supone estos 9 meses de trabajo? 45.000 soles, 5.000 soles por mes, por decir algo. Entonces, si el trabajador a este punto me debe, al 6 de diciembre, me debe 45.000 soles, lo que yo tengo que acordar es cómo vamos a ir haciendo para reducir de 45.000 a 0 o lo más parecido a 0 que sea posible, salvo que optemos por la última alternativa, que ya la vamos a ver ahora. La primera alternativa es el tratamiento de las vacaciones. Las vacaciones pendientes, que son aquellas respecto de las cuales el trabajador ya adquirió derecho, son vacaciones respecto a las cuales el empleador puede disponer. Yo puedo definir unilateralmente que estos 30 días los voy a tomar y los voy a mandar a la bolsa de compensación. No necesito acuerdo de ningún tipo, basta con una comunicación en la que esto se traslade de manera clara. Pero por otro lado, voy a tomar agüita porque hablo mucho. Por otro lado tenemos las vacaciones adelantadas. Y las vacaciones adelantadas, como las otras alternativas, las dos siguientes, necesariamente requieren un acuerdo con los trabajadores. Y aquí pregunto, ¿las vacaciones adelantadas tienen un límite? ¿Es posible adelantar los 9 periodos que me debes, o 8, o 7, o 6? ¿Se podría dejar unilateralmente sin vacaciones a un trabajador por 4, 5, 6, 7 años? No hay ninguna regla en este sentido, y la única regla que tenemos ahorita en este contexto raro es las normas sobre suspensión perfecta de labores. Y las normas de suspensión perfecta de labores tienen un artículo, tanto en la ley como en el reglamento, que hace referencia a medidas menos gravosas para evitar llegar a una suspensión perfecta. Y dentro de estas medidas para evitar llegar a una medida de suspensión perfecta está todas estas. Y en lo que respecta al periodo, a las vacaciones adelantadas, hace referencia únicamente al periodo siguiente. No hace referencia a periodos vacacionales, sino al adelanto del periodo siguiente. Y eso conversa un poco con la preocupación que de manera implícita les trasladaba. Si es posible irse muchos años hacia adelante, tiene 2 problemas prácticos. Por un lado, no tenemos idea cuánto tiempo más va a subsistir la relación laboral. Yo estaría efectuando el pago por un beneficio que no sé si se va a dar. Y por otro lado, tengo el problema del riesgo físico asociado a la fatiga. Si un trabajador se accidenta, por decir algo, en el año 3 porque no tuvo vacaciones, cuando uno retroceda e investigue respecto de las causas de este accidente, la fatiga va a ser uno de estos elementos y la responsabilidad la asume el empleador. Entonces hay que tener en cuenta que podría ser razonable, uno, sin duda, un acuerdo por un periodo, y a lo mucho, si queremos estirar la figura de alguna manera, hasta 2 periodos, por estas 2 consideraciones prácticas que les di.
El segundo mecanismo es la reducción de remuneraciones. Y aquí planteo 4 preguntas, o cuatro temas para conversar. Por un lado, ¿hasta cuánto es razonable reducir la remuneración de un trabajador? En esta norma que les decía sobre suspensión perfecta, fijan la posibilidad de reducir remuneraciones de manera razonable y en ningún caso por debajo del mínimo vital, 930 soles al día de hoy. Entonces yo podría acordar, y esto me lo está olvidando y es muy importante, la reducción de remuneraciones no se impone tampoco, tiene que ser acordada con los trabajadores. Podría acordar con el personal una reducción de remuneraciones de un porcentaje de su remuneración por determinado tiempo, y en ningún caso menos del mínimo vital. Y aquí es importante tener en cuenta que la razonabilidad no solamente va vinculada al mínimo legal, si bien es un parámetro base, sino a la realidad de la empresa. Por ejemplo, si la empresa es una empresa que fabrica alcohol en gel, que en esta emergencia le ha ido fantástico, ha tenido un nivel brutal de ventas y está en azul cristalino. En ese caso, no sería razonable bajarle el sueldo a todo el personal de riesgo y llevarlo a 930 porque no hay una necesidad económica directa, clara, de compensar en el corto plazo. Es más sostenible en el tiempo una reducción de un 20, si quieres, o un 30%, pero no al nivel máximo que es el mínimo vital. La temporalidad está ligada y se ve de manera conjunta con la deuda. Hablamos de 45.000 soles y ya compensé 5.000 con las vacaciones pendientes y compensé 10.000 con 2 periodos de vacaciones adelantadas. Me quedan 30.000 en esta gran bolsa por compensar. Si yo tengo 30.000 soles, podría acordar con el personal reducir, por ejemplo, 20% de la remuneración hasta llegar a cubrir esta deuda. No podría ser una reducción indefinida porque no se sostiene dentro del parámetro de la razonabilidad. Y la última de las preocupaciones que trae la reducción de remuneraciones o alternativas, dependiendo cómo querramos verla, es si es posible presentar o acordar con los trabajadores una licencia sin goce. Ahora esa alternativa se hace más palpable o más necesaria, si se quiere, porque son muchos meses. Entonces, aún buscando el mejor cóctel, la mejor mezcla de alternativas, puede que quede una ventana de tiempo en la cual no tenga nada más que hacer y no sea posible la compensación. En esa medida se podría pactar con los trabajadores, no trabajas y no te pago por determinado tiempo. Siempre con la recomendación de conservar la cobertura de la seguridad social, la cobertura del seguro de vida de ley y si es un trabajador de riesgo, la cobertura del seguro de vida, del seguro de trabajo de riesgo. La tercera alternativa es contra beneficios sociales, compensar contra beneficios sociales. Esta alternativa también es posible ser implementada mientras me de acuerdo con los trabajadores. Si a mí me preguntan en qué orden toco estos beneficios, sin ninguna duda me iría primero con las gratificaciones legales, porque es un beneficio extra, no afecta el flujo de remuneración del personal, es un extra que vas a tener en julio, es un extra que vas a tener en diciembre. Entonces es fácil cobrarse contra este extra. Además es equivalente a una remuneración, con lo cual la medida es más sencilla. En segundo lugar, iría contra las utilidades. Si bien es muy probable que buena parte de las empresas no tenga o no genere utilidades importantes ni este ni el próximo año, pero en todo caso puede pactarse. Y en último lugar, la compensación por tiempo de servicios, porque este es un beneficio que, como sabemos, tiene una naturaleza de previsión. Está orientado a proteger al trabajador cuando termine la relación de trabajo. Entonces, no me suena, si es que hay otros caminos previos con los cuales construir, ir contra la compensación por tiempo de servicios, salvo que sea la última alternativa, por cierto. Y vamos a la cuarta alternativa, que es en orden de más a menos, si se quiere, la que a mí en lo personal me gusta menos, y menos bien poquitito, no me gusta mucho, porque son muchísimas horas. Y poniendo un ejemplo sencillo, si un trabajador fuera a compensar solamente con sobretiempo, que como recordamos, les decía hace un rato que es la única regla que fijó el gobierno, a falta de acuerdo la compensación se hace por horas, con lo cual no puede ser dentro de la jornada, porque eso no es compensación, es mi jornada ordinaria, tendría que ser con horas en sobretiempo. Y esto, imaginemos que es un trabajador que va a trabajar 2 horas extra para compensar estas 1.824 horas. Tendría que trabajar 912 días efectivos de trabajo, 2 horas extra. Esto quiere decir 2 años y medio trabajando 2 horas diarias en sobretiempo para compensar estos 9 meses. Y aquí la cerecita, son 2 horas extras que no se pagan.
porque este pago ya se hizo. Yo pagué estos primeros 9 meses y ahora lo que tengo es que cobrarme este tiempo. Entonces, este tiempo, toda esta bolsa grande de sobretiempo que impondría a los trabajadores, sería sobretiempo no pagado. Entonces, imaginen el impacto que tiene eso, no solamente en la sensación de justicia que puede tener el trabajador, porque en los primeros 6 meses seguramente va a ser muy consciente de que hay una deuda, pero al año y medio probablemente no va a querer hacer una hora extra más de sobretiempo, porque va a sentir que esto no es proporcional, por más que desde lo técnico, frío, sí lo es, porque hay un pago que yo hice y hay una deuda que el trabajador tiene con la empresa. Y aquí entra, y por eso digo que es mi última favorita, la que menos me gusta, porque no debemos perder de vista que este problema de la compensación no es un problema que han generado los trabajadores. Por cierto, tampoco los empleadores. Es un problema que nos ha caído a todos de arriba. Nos vino un buen día, estábamos viendo el noticiero y de pronto estado de emergencia y no paró nunca. Entonces, trasladar todo el peso de esta compensación cuando llegue el momento de hacerla, sin hacer el esfuerzo de que sea de la manera más ponderada posible, en la cual no haya una sensación de que uno está ganando, siempre va a ser un mejor camino. Y por eso las gratificaciones, por ejemplo, desde mi punto de vista, son un mecanismo bastante razonable y justo, si se quiere hablar de justicia. La última alternativa, cuando conversábamos para la preparación de este taller, a mí, con mi cerebro cuadriculado de abogada, decía, ¿por qué vamos a condonar? Si yo he pagado, me tienen que devolver. Y claro, los empresarios que son tanto más pragmáticos que una, me hicieron ver algo bien valioso, que la condonación tiene distintos efectos y se puede manejar como una liberalidad, como un regalo de la empresa, y se puede manejar también como un mecanismo de negociación. En el caso del regalo, para ponerles un ejemplo, si estamos ahora todos muy abocados a reactivar, todos estamos necesitando que nuestros negocios despeguen, reboten, reactiven, usemos la palabra que prefiramos. En esa medida, si yo necesito cumplir con compromisos de producción, por ejemplo, necesito que mi personal esté comprometido en no solo trabajar su jornada, sino hacer sobretiempo. Y como el sobretiempo pagado, el sobretiempo ordinario, olvidándonos un poco de lo que hablaba hace un ratito, es voluntario, el trabajador podría válidamente decirme, no quiero, no tengo miedo, me quiero ir a mi casa, termino mi jornada y me voy. Pero si yo utilizo esta deuda como un mecanismo de compensación y te digo, ok, por cada mes completo que tú me hagas sobre tiempo, yo te voy a descontar un mes de la bolsa de compensación que me debes, el trabajador probablemente va a ir esa milla extra, va a hacer ese esfuerzo adicional para hacer este sobretiempo que va a redundar finalmente en que la empresa pueda cumplir sus compromisos de producción y pueda superar de la mejor manera este periodo tan crítico. Eso en el marco de una liberalidad. Otra alternativa podría ser manejarlo como parte de la negociación colectiva con los sindicatos. Porque si bien en nuestro cerebro, digamos, es difícil concebir que alguien pretenda un aumento ahora, cuando hay tanta pérdida de empleo, tanto cierre de empresas, lo cierto es que el derecho a la negociación colectiva se mantiene intacto y el derecho de los sindicatos de presentar sus pliegos de reclamos también se mantiene intacto. Entonces, en la experiencia estamos viendo que los sindicatos están presentando pliegos y están buscando una negociación. Y si bien pueden ser conscientes de que no van a recibir un incremento de remuneraciones, lo van a plantear para buscar negociar, como es razonable, como es válido en cualquier negociación colectiva. Entonces, la condonación de una parte de esta deuda puede ser un mecanismo, una palanca importante en la negociación para decir, no te puedo dar aumento, no te puedo dar bono por cierre de pliego, no puedo incrementar la tasa de sobretiempo, por ejemplo, no puedo incrementar el valor de los vales de alimentación, pero sí puedo compensarte 20% de las horas que me debes, o el 30% o el 50% o todas. Dependerá de cada empresa. Estas son las alternativas y, como les decía, hago hincapié en que es importante, en cuanto a las primeras 3, cuando menos, definir en un solo documento cómo es que vamos a compensar, para ya tener las reglas claras y evitar el surgimiento de conflicto. Y la tercera parte, ya vamos a las preguntas importantes. La primera pregunta ¿es válida la firma de la declaración jurada de asunción de responsabilidad para que el personal de riesgo retorne a laborar antes del término del estado de emergencia sanitaria? ¿Por qué no he mencionado este tema antes si es claro que esto existe? ¿Es válida? Sí, claro que es válida. Está en la ley y en la medida en que está en la ley se puede recurrir a ella.
Si me preguntan a mí si es una alternativa razonable, la respuesta es distinta, porque la declaración jurada viene con trampa, y viene con 3 trampas. La primera trampa es que el médico ocupacional es el que expide el certificado de aptitud médica requisito para volver a trabajar. Pero si yo tengo, por ejemplo, una condición renal, a mí me atiende un nefrólogo, que no me ve hace muchos meses porque yo no quiero ir a que me vea porque me da miedo. El médico ocupacional va a poder definir que yo, que me he hecho diálisis, que tengo una condición fuerte renal, ¿estoy apta? Difícil, ¿no? En todo caso, así lo dice la ley. La segunda trampa está en que para que el trabajador firme esta declaración jurada, el formato de declaración jurada dice: el empleador me ha informado que volver a laborar no incrementa mi riesgo de contagio. ¿A ustedes les parece que eso es razonable de alguna manera? ¿Cómo alguien, como un empleador, más allá de que se haga por la necesidad de articular la necesidad de que el trabajador vuelva a trabajar y de tener esa bolsa de compensación, más allá de que lo hagamos, lo cierto es que es falso? O sea, cualquiera que pise la puerta de su casa está incrementando su riesgo de contagio. Aun cuando la labor fuera ir a atender una labor secretarial en una oficina, está incrementándose el riesgo. Entonces, declarar bajo juramento y que el empleador asuma esa declaración a partir de la cual puede el trabajador retornar a laborar, es polémico cuando menos. Y la tercera trampa es que esta norma que crea la ADJ señala que en cualquier caso, y sin perjuicio de todo lo anterior, el empleador es responsable por todas las medidas de seguridad y salud en cuanto a la pandemia. Entonces, si al trabajador, Dios no lo permitiera, le pasa algo, el empleador va a seguir siendo responsable. Entonces, el uso de la declaración jurada de asunción de responsabilidad debería ser residual, únicamente en aquellos casos en los cuales es indispensable que el trabajador vuelva a trabajar. De lo contrario, yo les recomendaría que lo piensen 2 veces, o en todo caso que si lo han implementado, que lo vayan monitoreando con cierta frecuencia. Es posible negociar la forma de compensación con el sindicato, esta bolsa grande que les decía hace un ratito. ¿Puedo llegar a un acuerdo colectivo con el sindicato y no ir uno a uno con los trabajadores? Sí, es posible, pero esto tiene un tema de representatividad bien importante. Solamente puedo negociar con el sindicato si es que los trabajadores afiliados individualmente le han dado representatividad a determinada comisión del sindicato. No basta con que el sindicato se presente y diga: buenas tardes, somos el sindicato y venimos a representar a todo el mundo. Porque este no es un pliego de reclamos. Acá no ha habido una asamblea que apruebe una delegación de facultades, que aprueba un pliego, que apruebe una comisión. Acá estamos ante una negociación que en principio es estructuralmente individual. Y para que pueda tener efectos un acuerdo colectivo, que eventualmente puede ser muy práctico porque reduce mucho la discrecionalidad del uno a uno, necesariamente el empleador debe exigir que haya una delegación válida de facultades para que este acuerdo sea válido. Tercera pregunta, y vamos al trabajo en sobretiempo. ¿Qué pasa si, a falta de acuerdo, el trabajador se niega a compensar con trabajo en sobretiempo? Esta pregunta es dolorosa, porque este es un sobretiempo no voluntario. Este es un hipo, una excepción a la regla legal de que el trabajo en sobretiempo es voluntario en su otorgamiento y en su prestación. Acá, como hay una deuda que el trabajador tiene respecto del empleador, si el empleador define que la compensación se hace por sobretiempo, el trabajador, obviamente dentro de lo razonable, ¿no? En ningún caso 8 horas diarias. Dentro de lo razonable, el trabajador está obligado. Y si el trabajador se niega a compensar, el empleador está facultado a aplicar medidas disciplinarias, que pueden empezar en una amonestación y eventualmente podrían terminar en el despido. ¿Cuántas horas de sobretiempo podría trabajar el personal por día o por semana? Esta pregunta tampoco tiene regla, y de hecho en el Perú no hay una regla, a diferencia de lo que ocurre en otros países, respecto de cuántas horas puede trabajar en sobretiempo una persona. La única regla que estaba en ese proyecto que nunca salió a la luz, que vimos algunos pero nunca vio la luz, es que no podía trabajar más de 4 horas de sobretiempo al día y que entre el último minuto de este sobretiempo y el inicio del día siguiente de la jornada tenían que haber 12 horas. El tiempo necesario para el descanso, 8 horas, el tiempo de traslado y el tiempo de toma de alimentos, presumo. No estaba claro, pero hablaba de 12 horas. Igual a nosotros nos parece un criterio razonable, no más de 4 horas extras al día, porque es muchísimo trabajo en sobretiempo e incrementa el riesgo de accidentes. Y por semana siempre se tiene que garantizar que haya cuando menos un día de descanso semanal obligatorio.
Si el trabajador labora de lunes a viernes, podría compensar un día sábado, por ejemplo, con sobretiempo, y dejar a salvo el día domingo. Pero si trabaja 6 días a la semana, no se puede disponer de un día de descanso semanal. ¿Qué pasa si el trabajador cesa por cualquier motivo antes de haberse compensado el monto adeudado? Y esta es una pregunta que lamentablemente no tiene una respuesta, una bonita respuesta desde lo jurídico. Porque independientemente de que sea muy claro que hay una deuda, no es posible para el empleador, en ningún caso, en ningún caso ante cualquier deuda, compensarse unilateralmente. Cuando yo le presto dinero a un trabajador, para yo poder luego cobrármelo al momento de la liquidación, este préstamo, al momento de otorgar el préstamo, el trabajador tiene que haber autorizado el descuento al término de la relación laboral. Lo mismo aplicaría por extensión en este caso. Hay una deuda, el trabajador es consciente de que tiene una deuda, pero en caso no hubiera acuerdo, el empleador no podría compensarse unilateralmente. Y aquí matizo un poco la respuesta porque va a depender un poco también, y es una respuesta más pragmática, del nivel de aversión al riesgo que tenga cada compañía. Porque si yo he pagado 9 meses y el trabajador, el día 1 en el que le corresponde reincorporarse, renuncia, sabiendo que no ha descontado, no ha compensado un día, el empleador podrá decir, no corresponde, no puedo hacerlo unilateralmente, o te debo gratificaciones, te debo vacaciones y te debo la parte proporcional de tu remuneración y te voy a informar que me estoy compensando, en marco de las reglas del Código Civil, si se quiere, me estoy compensando la deuda que tienes conmigo hasta cierto punto. Y esperará si es que el trabajador lo reclama o no. Estas son las alternativas, porque si nos vamos a lo estrictamente legal, no sería posible. Lo estrictamente legal laboral, quiero decir. ¿Qué ocurre en el caso del personal a plazo fijo? Los contratos temporales. El adeudo genera un deber de renovar el contrato, y aquí me quiero detener un par de minutos, porque la contratación a plazo fijo es una contratación, en principio, residual. Solamente se sostiene en la medida en que exista una causa objetiva definida en la ley. Yo no puedo contratar a plazo fijo cualquier actividad, especialmente si es una actividad permanente dentro de mi negocio. Si yo contrato a un trabajador a plazo fijo, justifico correctamente la causa en el contrato, detallo de manera pormenorizada, ¿por qué necesito a este trabajador de manera temporal por un año? Una fase de un proyecto que es incierto si va a continuar o no, fase 1 está clara, justifico en el contrato. Si esta fase 1 se cumple ahora el 31 de agosto, el vencimiento del contrato determina que el contrato acabe, punto. Desaparece la causa objetiva temporal, no hay una obligación de renovar. En ningún caso, en principio, hay una obligación de renovar. La pregunta es capciosa, porque va a depender si realmente estamos ante contratos temporales, realmente sostenidos en una causa objetiva, o si estamos ante contratos que se encuentran desnaturalizados. Si yo contrato a la recepcionista de mi oficina, que toda la vida ha tenido recepcionista y toda la vida va a tener recepcionista, por un contrato a plazo fijo, este contrato nace desnaturalizado. Y si yo lo termino el 31 de agosto porque acabó la causa objetiva, por más que mi oficina sigue teniendo una recepcionista y pasado mañana voy a contratar a otra, estoy incurriendo en un incumplimiento y estoy asumiendo una contingencia. Pero esto es una respuesta que parte de un escenario desnaturalizado, porque en frío, en estricto, vencido el plazo fijo, termina la relación de trabajo. No hay una obligación de renovarlo en el marco de esta emergencia sanitaria. Espero haber absuelto un poco las preocupaciones y las dudas, o por lo menos no haberlos dejado más confundidos. Y vamos ahora con la segunda parte, que espero sea un poco más optimista. Ali. Gracias, Lidia, por el pase. Gracias a la Cámara por esta segunda invitación. Como dice, nos honra mucho que la primera edición haya causado interés. Así que, bueno, nada, en estos breves minutos espero aportar algo, como dice, con algo de optimismo, ¿no? Que sea de utilidad para sus organizaciones en estos tiempos de la llamada cultura digital. Y bueno, la idea es conversar sobre algunas herramientas legales, ¿no? Revisar cómo estamos, el estado de la cuestión, de nuestras normas, y las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para poder aplicarlas en nuestros entornos de trabajo.
Y claro, hace meses nadie podía haber imaginado que una pandemia de tan extensas proporciones se propagaría en todo el planeta y que parte de nuestra fuerza laboral tendría que prestar servicios desde su casa. Y esto evidentemente ha generado que muchos sectores se vean forzados, ¿no?, a acelerar su proceso de digitalización, ¿no?, de cara primero a los servicios, ¿no? Empresas de todos los tamaños donde solo se había digitalizado de pronto la facturación, la caja registradora, de pronto han tenido que crear ofertas online, catálogos digitales, recurrir a códigos QR, aplicar sistemas delivery y bueno, y todo lo que es parte de reinventarse, ¿no?, para poder sobrevivir y atender esta crisis. Y quienes no lo han hecho probablemente estén en una situación mucho más crítica. Y bueno, y esto de cara a los servicios, pero mirando a la interna, ¿no?, en el ámbito laboral ha sucedido lo mismo. La adaptación en este caso ha consistido en migrar en un primer momento al trabajo remoto, empezar a tener pues, todas nuestras reuniones de trabajo por videoconferencia, utilizar la capacitación y formación a distancia, renovar nuestros contratos de trabajo temporales de forma electrónica, entregar boletas de pago de la misma forma y entre otros documentos, ¿no? Ustedes mejor que nadie lo deben saber, esto debe ser parte del día a día. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se regula todo esto, no? Lidia, ¿me acompañas con la siguiente diapositiva? Entonces tendríamos que ver la siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos hasta antes de la pandemia, ¿no? La legislación prepandemia nos presentaba avances sobre simplificación administrativa, que es una norma que tenía alcance laboral emitida en el 2016, que permite a las empresas gestionar documentos laborales de forma digital, ¿no? Y eso venía de la mano con lo planteado en el Código Civil y en la Ley de Firmas Digitales y Electrónicas para utilizar estos mecanismos en cualquier documento donde se tenga que expresar la voluntad de dos o más personas. Y a esto, evidentemente, se ha sumado con esta carga legal, ¿no?, del periodo de la pandemia, disposiciones sobre trabajo remoto, la posibilidad de tener relaciones colectivas de trabajo y gestionarlas también a través de herramientas digitales, la posibilidad de llevar a cabo capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otro tipo de forma virtual. Es decir, vemos que se han sumado a toda nuestra legislación, a la previa y a la legislación de la pandemia, una serie de elementos, ¿no? Y ciertamente hay muchos puntos a tratar respecto a este binomio tecnología y trabajo, pero nos vamos a enfocar concretamente a cuáles podemos utilizar, cuáles nos van a ser de utilidad hoy, ¿no? Y ahí quería hablarles de un primer paso, ¿no? Creo que este es un primer paso bastante útil y básico, ¿no?, que es la gestión de los documentos laborales en el centro de trabajo. ¿Me acompañas, Lidia, la siguiente? Está distraída esta moderadora. No hay problema. Bueno, la tecnología entonces nos está permitiendo generar documentos en entornos virtuales, entregarlos, firmarlos y conservarlos, ¿no? Algunos documentos van a necesitar únicamente un acuse de recibo, ¿no?, como un reglamento interno de trabajo, políticas, un reglamento de seguridad y salud, pero hay otros que van a requerir una validación, ¿no?, de ambas partes, especialmente en este caso de la parte más protegida, que es el trabajador, ¿no? Entre ellos un contrato a plazo fijo, ¿no?, que es especialmente sensible. Como decía Lidia, el contrato a plazo fijo requiere una causalidad específica que tiene que estar contemplada y recogida en este contrato de trabajo, ¿no?
Se tiene que indicar además el plazo de extensión y esto debe tener una coherencia con la necesidad y acorde con las causales específicas que contempla la ley, ¿no? Tenemos contratos a tiempo parcial que también requieren ser por escrito, contratos de personal extranjero y cualquier acuerdo en el marco de la relación laboral que expresamente contemplan este requerimiento. Por ejemplo, ¿no? Y ya que hablábamos de las vacaciones, un acuerdo de adelanto de vacaciones requiere ser por escrito, con acuerdo y un acuerdo de reducción de remuneraciones que tiene que ser motivado, consensuado y registrarse también por escrito, y un acuerdo de compensación de la licencia con goce que se le ha venido otorgando al personal y especialmente al personal de riesgo, tal como se ha comentado en la conversación previa que tuvimos con Lidia, ¿no? Realmente tenemos un sinnúmero de documentos laborales, ¿no?, que requieren una gestión, una atención a través de las tecnologías, ¿no? Vemos entonces que la gestión digital es necesaria, hasta indispensable hasta cierto punto, ¿no?, en la realidad en la que estamos viviendo. Entonces, podemos utilizar la tecnología en todas las etapas o en solo algunas de ellas. Desde la generación del documento, creo que a estas alturas todos generamos los documentos en un entorno digital, ¿no? Utilizando los programas informáticos, un documento en Word, un documento en Excel, ¿no? Y los entornos de Windows, ¿no? Ahora, generamos estos documentos, pero también es importante que se garantice quién emite el documento, ¿no? Entonces, para los documentos que emite el empleador, podemos garantizar, ¿no?, que han sido emitidos por la empresa, publicándolos en canales de comunicación formales, ¿no? Un intranet, una página web de la organización o un correo electrónico validan que el emisor es el empleador. En el caso, por ejemplo, específico de las boletas de pago, la ley exige expresamente que se acredite que la boleta de pago es emitida por el empleador. Entonces, podemos recurrir, como ya mencionaba, a estos canales, o podemos también utilizar una firma digital o una firma electrónica. Y a continuación me voy a referir a esto. La Ley de Simplificación Administrativa, ¿no?, del año 2016 señala que el empleador puede suscribir cualquier tipo de documento laboral utilizando firma electrónica, y esta firma electrónica cumple las mismas funciones que una firma manuscrita. Es decir, esta firma identifica al firmante, ¿no?, a la persona que está suscribiendo el documento y lo vincula al documento. Y además, tiene la característica que se preserva la integridad del documento. Es decir, si hay una modificación, si alguien pretende cambiarlo, así que como cuando nosotros tenemos el papel y alguien pretende borrar, tachar, romper, uno puede apreciarlo en el documento. Lo mismo se traslada a un entorno digital, ¿no? La firma electrónica tiene que garantizar que ese documento se mantenga íntegro, ¿no? Entonces, cualquier firma electrónica, y hay una variedad, ¿no? Tenemos ahí una amplitud de posibilidades, que cumpla con estos dos requisitos, va a ser considerada como válida según el ordenamiento peruano, ¿no? Entonces, va a poder ser utilizada tanto por la empresa como por el trabajador. ¿Y dónde podemos obtener estas firmas electrónicas? Bueno, ahí, como les decía, tenemos muchas alternativas. Hay programas, softwares que uno puede instalarse que generan estas firmas electrónicas. También hay plataformas digitales que generan firmas electrónicas, ejemplo de ellas, y para efectos de los documentos laborales tenemos aturrecibo.com, Doculop, sin querer hacerles el cherry, son alternativas a las que podemos recurrir para efectos de gestionar los documentos y obtener esta firma electrónica. Y dentro de las firmas electrónicas hay una especialmente calificada que es la firma digital, ¿no? Esta firma digital cumple con una serie de exigencias, digamos que son de especial consideración, porque emite un certificado digital para el titular de la firma.
Entonces, garantiza efectivamente que es la persona quien esté emitiendo el documento es el titular, y garantiza también la integridad del documento. Es decir, tiene este sello de la firma electrónica y estas firmas digitales son administradas por empresas que están registradas ante Indecopi. Uno las puede obtener obteniendo este servicio a través de estas empresas, pagando un fee anual, y de esa forma poder suscribir documentos con la garantía de tener una firma digital. RENIEC, de hecho, también está emitiendo certificados digitales, por lo que cualquier persona con un DNI electrónico, utilizando un aplicativo que se llama Refirma, puede firmar documentos con esta garantía. Entonces, tenemos estos recursos para utilizar y gestionar nuestros documentos laborales. Pero cabe preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con la firma escaneada? Muchos la denominan también la firma digitalizada, ¿no? La firma escaneada no está reconocida, ciertamente, como una firma electrónica y no tiene ninguna eficacia legal, ¿no? Al menos reconocida por el Código Civil, las normas específicas sobre firmas electrónicas y firmas digitales. Por lo tanto, para firmar documentos laborales, digamos que requieran una formalidad específica y respecto a los cuales queremos tener la garantía de la identidad de la persona y la integridad del documento, hay que recurrir a, bueno, la firma manuscrita, la firma clásica, la que conocemos todos, o una firma electrónica y en su modalidad específica de una firma digital. No obstante, debemos reconocer que durante esta pandemia hemos tenido que adaptarnos y recurrir y adoptar una serie de medidas, ¿no? Durante nuestro periodo inicial, sobre todo el de aislamiento social obligatorio, ¿no? Entonces, muchas empresas se han visto en la necesidad de renovar incluso contratos temporales porque no había posibilidad de movilizarse por la cuarentena. Entonces, aquellas empresas que no tenían implementadas las firmas electrónicas estaban inicialmente frente a la duda insalvable, ¿no? ¿Qué pasa si renuevo un contrato temporal? Por ley se me exige lo tenga por escrito y firmado, si es que no tengo los medios para hacerlo, ¿no? Una vez más, recordemos que los contratos a plazo fijo tienen este requisito especial, ¿no? De que sean celebrados por escrito y se contengan en ellos la causalidad que lo sustenta. En este marco, ¿no? el Ministerio de Trabajo, el 30 de marzo, que fue iniciando el periodo de la pandemia, emitió un importante anuncio, ¿no? En este anuncio, que lo pueden ver en la presentación, ¿no? Señala que de forma excepcional se van a admitir las firmas escaneadas en las renovaciones de contratos de trabajo, ¿no? Y claro, con el propósito de mantener y dar continuidad a los empleos, se admite de forma excepcional el uso de una firma escaneada, ¿no? Porque dentro del propio comunicado reconoce que, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las firmas autorizadas son las firmas electrónicas y las firmas digitales, ¿no? Entonces, hay que reconocer que la regulación COVID además se ha dado en gran parte por comunicados que en la práctica son ley, ¿no? Y en esta línea entendemos además que la fiscalización laboral va a atender y va a cumplir, va a mirar, ¿no? Con flexibilidad este tipo de renovaciones a través del recurso de la firma escaneada. Pero se han dado otros escenarios también, ¿no? Por ejemplo, los acuerdos de reducción de remuneraciones, ¿no? Hemos tenido casos en que las empresas nos comunican, sí, llegué a este acuerdo y lo he hecho por WhatsApp, porque el trabajador no tenía un correo electrónico, no tenía otra forma de comunicarme con él, y lo que sí quería era buscar un mecanismo, ¿no? En aras de la situación que estábamos viviendo. Entonces, ciertamente no hay una respuesta perfecta, pero creo que como recomendación es
buscar mecanismos, ¿no?, que respalden que existió este consentimiento, ¿no? Porque finalmente lo que va detrás de una firma, lo que va detrás de este requisito, es precisamente que las partes hayan convenido, expresado un consentimiento válido para arribar a un acuerdo. Entonces, tendríamos, por ejemplo, si lo hemos hecho por correo, ¿no?, identificar las cuentas de correo proporcionadas por el trabajador. Del mismo modo, si ha sido la cuenta de WhatsApp, validar efectivamente que es esta persona es el titular de la cuenta de teléfono, o ha sido el celular asignado por la empresa y hay un cargo de recepción. También son importantes, en este caso, los actos de convalidación posterior, ¿no? Por ejemplo, la recepción de la boleta de pago sin observación, o una renovación posterior de un contrato de trabajo cuando ya se levantó la cuarentena más estricta, donde se recojan los acuerdos previos. Esto también puede ser de utilidad de forma tal que se convalide aquellos acuerdos que llegamos en periodos previos que no tuvieron la formalidad y que se atendieron de forma inmediata, ¿no? Entonces, la idea es ir regularizando, ¿no?, a través ya sea de firmas hológrafas, firmas electrónicas, porque tenemos estos recursos, ¿no? Tenemos la posibilidad ya de utilizar estos mecanismos y arribar con nuestros trabajadores a acuerdos, ¿no?, que tengan esa solidez y que posteriormente no puedan ser cuestionados. Bueno, hasta aquí hemos visto entonces que podemos generar documentos, hay que validar que seamos las partes las que hayamos emitido esos documentos y la firma. También podemos utilizar los medios digitales para la entrega de los documentos, ¿no? Al respecto, el Ministerio de Trabajo ha señalado que sí, que es válido entregar los documentos por vía electrónica, llámese un correo electrónico, un intranet, o cualquier otro mecanismo que nos proporcione la tecnología, pero sí exige que estos sean razonablemente accesibles a los trabajadores. Y ello dependerá del perfil de cada empresa y del perfil del trabajador, ¿no? Porque no será lo mismo tener un empleado que tiene asignado una laptop, un correo electrónico institucional, que un operario de pronto que no tiene acceso, de pronto no tiene o no utiliza un smartphone. En ese caso, la empresa podría facilitar módulos, ¿no?, módulos informáticos para que puedan acceder a los canales de entrega de cualquier documento laboral, ¿no? Y de esa forma cumplimos con proporcionar los documentos, otorgando pues un canal viable y de razonable acceso para los empleados, ¿no? Y finalmente, ¿no?, en todo este proceso de gestión de documentos laborales tenemos la conservación de los documentos, ¿no? Podemos incluso no haber utilizado los mecanismos de la tecnología para todos los pasos previos, pero sí para la conservación, ¿no? Y recordemos ahí que la responsabilidad de conservar los documentos laborales y acreditar el cumplimiento de obligaciones recae una vez más en el empleador, ¿no? La ley señala que todo empleador debe conservar documentos laborales al menos 5 años de efectuado el pago. Sin embargo, eso no significa que solo debo archivar los documentos laborales por 5 años, porque efectivamente, más allá de esta norma y de una defensa técnica que pueda tener la empresa, sobre estos límites de conservación de documentos laborales, es importante que la empresa pueda acreditar y garantizar que cumplió con sus obligaciones laborales a lo largo del desarrollo de la misma, ¿no? Y más aún porque el plazo de prescripción, ¿no?, de cualquier reclamación de beneficios generados durante el vínculo laboral es 4 años posterior al cese en el empleo, con lo cual un trabajador que cesa me podría pedir, digamos, acreditar el cumplimiento de todo el periodo laborado
y no necesariamente va a coincidir con los 5 años que establece la ley de conservación de documentos. En ese sentido, es recomendable que la empresa conserve, ¿no?, el sustento del pago y del cumplimiento de obligaciones laborales más allá de los 5 años establecidos en la ley, ¿no? Y además la conservación de forma digital trae una serie de beneficios, ¿no? En cuestión de archivamiento, ¿no?, de facilidad de ubicación de la información, en el ahorro de recursos, no estamos hablando de tinta, de papel, de espacios. Algunos de ustedes habrá tenido en alguna oportunidad la necesidad de nadar entre boletas de pago, planillas, ¿no?, y acuerdos para sustentar antes una FIL o ante el Poder Judicial frente a alguna reclamación. Por eso, de hecho, utilizar y conservar los documentos a través de herramientas tecnológicas puede ser muy positivo y facilitar mucho el trabajo de las áreas de recursos humanos. Entonces, la idea es usar la tecnología a nuestro favor en todo este proceso, ¿no? Generar, entregar, firmar y conservar documentos laborales. Bueno, podemos pasar, Lidia, a la siguiente. Un segundo punto, del que quería hablar con ustedes brevemente, porque como les decía, la tecnología tiene muchas aristas, puede combinarse de forma muy interesante con las relaciones laborales. Nos vamos a referir a 2 puntos específicos, ¿no? Primero, cómo estamos manejando y cómo está el día de hoy nuestras relaciones individuales, especialmente con el grupo de trabajadores que están prestando servicios a trabajo remoto. Y de otro lado, qué posibilidades tenemos de relacionarnos con las organizaciones sindicales a través de las tecnologías de la información. Entonces, bueno, como ustedes saben, la modalidad de trabajo remoto puede ser utilizada por las empresas hasta la culminación del estado de emergencia sanitaria nacional, que ahora es hasta diciembre, ¿no? Pero más allá de este plazo, ¿no?, y probablemente con o sin trabajo remoto y recurriendo a otras figuras, la prestación de servicios a distancia se va a consolidar, ¿no? Esta es la nueva tendencia. Realmente, aunque suene un poco trillado, el trabajo remoto efectivamente está aquí, se va a quedar, no va a haber un cambio, ya no va a haber una marcha atrás, ¿no? Entonces, cómo es posible utilizar las tecnologías de la información, ¿no?, que definitivamente nos trae una serie de posibilidades y beneficios en las relaciones laborales, pero también trae consigo una serie de desafíos sobre los que hay que ser muy cuidadosos al momento de tratarlos, ¿no? En el trabajo remoto desaparecieron las fronteras físicas, ¿no? Y los trabajadores están expuestos a una hiperconectividad, ¿no? Están constantemente vinculados con las herramientas informáticas. Entonces, tenemos a trabajadores conectados a través de WhatsApp, de correos electrónicos, con celulares, con tablets, con información en la nube, es decir, están todo el tiempo, ¿no?, conectados, y además de esta barrera física, también ya se está desdibujando, ¿no?, los espacios y las jornadas de trabajo. De hecho, este problema de la hiperconectividad ya estaba desde antes de la pandemia. Muchos trabajadores han venido realizando tareas fuera de la jornada a través de los medios virtuales. Y ante ello surgen dudas, ¿no?, cómo debe reaccionar el derecho laboral frente a estas nuevas formas de organización del trabajo, ¿no? Y hasta el momento, la regulación que tenemos en materia de jornadas, tiempos de trabajo, es la misma, ¿no? Se mantiene la obligación de controlar el tiempo de trabajo, la responsabilidad recae en el empleador. No hay una exoneración a las empresas específico respecto a la jornada o respecto a los registros del tiempo de trabajo, ¿no? El personal que
pasó a trabajo remoto mantiene las mismas condiciones de fiscalizado o no fiscalizado, según se haya dado mientras prestaba servicios presenciales. Es decir, el trabajo remoto básicamente supone un cambio del lugar de la prestación del servicio, pero se mantienen todas las demás características. Y ustedes ya habrán escuchado la llamada desconexión digital, ¿no? Que ya se viene hablando desde hace algún tiempo, ya se ha regulado en varias jurisdicciones. Recientemente en Argentina se ha emitido una norma regulando este derecho especial, este derecho a la desconexión, que consiste básicamente que el empleado no va a ser conectado por el periodo de tiempo de descanso, ¿no? Para fines laborales. Y en otras jurisdicciones se ha ido incluso más allá, no solo reconociendo este derecho, sino incluso penalizando al empleador que irrumpe en el descanso del trabajador con una llamada o con un mensaje. Y esto se viene acercando, ¿no? En Chile se ha regulado, se ha modificado el Código de Trabajo y se ha contemplado las modalidades de trabajo a distancia, ¿no? El teletrabajo. Y en esta modalidad de trabajo a distancia se exonera del cumplimiento de la jornada máxima legal, pero se incorpora el derecho a la desconexión digital. Es decir, el empleador debe garantizar el descanso por un periodo de 12 horas continuas en un lapso de 24 horas, ¿no? Y el trabajador ya no está sujeto a una jornada, ¿no? Pero sí con este respeto, este paréntesis de descanso y de desconexión, ¿no? En el Perú, como les comentaba, la legislación sobre trabajo remoto e incluso la que le precedía sobre teletrabajo no tiene ninguna disposición similar. Un trabajador que presta servicios a distancia, como les comentaba, va a mantener las mismas condiciones que tenía cuando prestaba servicios de manera presencial. Por ende, si no era fiscalizado, en consecuencia no estaba sujeto a la jornada máxima, va a mantener esa misma condición. Y si tenía un horario y una jornada determinada durante el tiempo de trabajo remoto, se deberá respetar dicho tiempo. Y aún cuando aquí formalmente no tengamos una regulación sobre este derecho a la desconexión digital, sí hay, y sí tenemos la regulación que no ha cambiado respecto a la jornada del trabajador. Y si es que éste puede acreditar que más allá de las horas de trabajo ha prestado servicios, ¿no? Utilizando correos electrónicos, con llamadas, con WhatsApp, va a tener la posibilidad de reclamar el pago de horas extras y seguramente se lo van a conceder, ¿no? Porque es prestación de servicios fuera de la jornada. Entonces, tenemos pues que las nuevas formas de organización del trabajo y el desarrollo de las tecnologías de la información nos están poniendo a prueba, y estas nociones clásicas de la jornada laboral, del registro de asistencia, ¿no? Y todo lo que tenemos en nuestra legislación, digamos, todavía tiene que buscar compatibilizarse con estas nuevas vivencias, ¿no? Más allá, entonces, de esta regulación ausente todavía en el país respecto a desconexión digital o jornadas distintas para el trabajo a distancia, es recomendable y es importante buscar buenas prácticas dentro del trabajo remoto, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas ya tienen contempladas políticas internas sobre horarios de reuniones. Por poner un ejemplo, que no vayan reuniones más temprano de las 8 o más tarde de las 6 de la tarde, ¿no? Para respetar el espacio familiar del trabajador dentro de su hogar. Así que debemos trabajar en esta línea, ¿no? Y finalmente, respecto a las tecnologías de la información relacionadas con la actividad sindical, se ha metido una norma en el marco de esta bolsa normativa de la pandemia, donde se contempla la posibilidad de utilizar las herramientas tecnológicas, ya sea para actos internos, como para comunicación entre el sindicato y la empresa. Para actos internos del sindicato, estos se pueden hacer
mediante grabación de audio y video, correo electrónico, WhatsApp, y entre ellas tenemos desde la constitución, ¿no? La constitución de un sindicato, hasta las asambleas donde se puedan acordar modificación de estatuto, los cambios de integrantes de una junta directiva, ¿no? La elección de delegados y en general la constitución de organizaciones sindicales se van a poder realizar, o sea, ya se pueden realizar de forma virtual, cumpliendo, claro, con las acreditaciones ante el ministerio, ¿no? Y cuando se trata de comunicaciones entre las organizaciones sindicales y empleadores, también se pueden utilizar por vías no presenciales, ¿no? Se puede, para estos efectos, acreditar el correo electrónico oficial de comunicación y así entablar las reuniones con el sindicato, ¿no? Como decía Lidia, aun cuando estemos en un contexto muy complejo, los sindicatos no han perdido, ¿no?, la posibilidad de entablar una negociación y presentar un pliego. Estos pliegos se pueden presentar a través del correo electrónico, y las reuniones que se lleven a cabo, las de trato directo, las de conciliación, las mesas de trabajo, las mesas de diálogo, se pueden hacer de forma virtual. Al igual que los arbitrajes, ¿no? Acabamos de tener una experiencia justamente de tener un arbitraje 100% virtual, ¿no? Y eso es lo que, frente a eso, es lo que estamos viviendo, ¿no? Tanto las reuniones de trato directo internas en la organización, como cuando participan terceros, como serían los árbitros dentro de un procedimiento arbitral. Así que, bueno, dicho esto, estas son un poco, digamos, las posibilidades, las alternativas que tenemos, a las que tenemos que adaptarnos de primera mano con las tecnologías de la información. Y ahora quedamos atentos a sus preguntas. A ver, vamos a ver. Gracias, Ali. A ver. Hay preguntas de ambos temas. En cuanto al primer tema, la pregunta Edgar, ¿en la compensación se podría considerar la venta de vacaciones? O sea, que la deuda se pague vendiendo 15 días por año, lógicamente con acuerdo. Sí, es una alternativa válida y, como bien dices, es una de esas preguntas que se responden solas. Efectivamente es una alternativa, 15 días por año mediante un acuerdo, y el único problema de esto es que, como les decía hace un rato, lo importante es que vamos a tener que hacer un mix, un cóctel de alternativas, porque vender 15 días por año te obligaría a más o menos 18 años, entonces de repente no va a ser suficiente como el mecanismo idóneo de compensación, pero de que es válido, es perfectamente válido. Cristian Caballero, creo que lo conozco, creo que alguna vez lo he visto. Cristian, si se desea negociar las licencias con goce compensable con el sindicato, ¿es posible hacerlo antes de que acabe la emergencia sanitaria o emergencia de aislamiento? La ley lo que dice es que las partes deben privilegiar el acuerdo, buscar el acuerdo, y a falta de acuerdo, la compensación se hará por horas al término de la emergencia nacional. Eso quiere decir que en este momento las partes nos podemos poner de acuerdo, no es necesario esperar al término de la emergencia sanitaria, o la emergencia nacional, perdón, para empezar a definir los términos de este acuerdo de compensación. Por el contrario, la recomendación en todos los casos es procurar llegar a acuerdos ahora, porque una vez que se reanude la actividad, en el caso del personal de riesgo sobre todo, va a ser una fuente muy grande de conflicto, muy duro, muy difícil de resolver rápidamente, si es que las reglas no han estado fijadas previamente. Entonces sí es recomendable, sí es posible acordar previamente con los trabajadores o con el sindicato que los represente las formas de compensación desde ahora mismo. Walter, no precisó qué hacer con el adeudo con el personal a plazo fijo ante una no renovación. De hecho, es la misma respuesta que la que te mencionaba en la última o penúltima de las preguntas. ¿Qué pasa si la relación laboral termina? Una de las causales de terminación de la relación laboral es el término del contrato. Entonces, esa pregunta fue respondida en ese momento. Como les decía, en este caso específico, la no renovación del contrato gatilla la terminación, y si hay un adeudo pendiente va a depender mucho del nivel de aversión de riesgo de cada compañía, porque en frío no es posible disponer una compensación unilateralmente. Para esto tendría que haber un acuerdo antes.
Si no hay un acuerdo y la empresa tiene un nivel de tolerancia al riesgo que les implica admitir la posibilidad de un reclamo judicial, por ejemplo, puede compensarse bajo las reglas del Código Civil, pero de manera muy transparente, ¿no? Me debes esto, con cargo a esto y a esto, estoy compensando parte de la deuda. En ningún caso, como les decía antes, yo tomaría parte de la CTS, porque la CTS, insisto, tiene una naturaleza distinta de previsión, justamente ante la pérdida del empleo. Elizabeth Cairo, la firma electrónica como persona, Ali, tuya, la firma electrónica como persona, ¿es lo mismo que la firma electrónica como responsable de una entidad jurídica donde se tiene una responsabilidad específica? No hay diferencia entre las firmas electrónicas, pero sí va a haber una diferencia al momento de tramitar la firma como representante de una entidad jurídica, ¿no? Si uno va a tramitar una firma digital, sí van a pedir la acreditación de los poderes y de la representación para que esta persona pueda hacer frente y pueda firmar en nombre de la organización. El empleador estaría... ¿Tú las ves también, Ali, las preguntas, o las sigo leyendo? Sí, ya las logré ver. Hace un momento estaba buscando. Nuevas tecnologías, Alicia, por favor, nuevas tecnologías. Edgar Alegre, segunda pregunta, Edgar. Ahí la tienes. A ver, el empleador está obligado a capacitar a los trabajadores en estas nuevas herramientas tecnológicas, y en cuanto a los equipos, ¿también habría una exigencia al empleador o sería responsabilidad del trabajador? A ver, ¿qué dice la norma de trabajo remoto, ¿no? Si hay una responsabilidad, si es que se le va a cargar al trabajador, ¿no?, la obligación de utilizar las tecnologías de la información, si viene de la mano con una capacitación, ¿no? Si el trabajador no está habituado, no conoce la forma en la que va a prestar servicios, porque, digamos, de ahí va a venir la exigencia por parte de la empresa y la fiscalización de cómo está realizando el trabajo. Entonces, si el trabajador no está capacitado, no voy a poder llevar a cabo también esta fiscalización si yo no he cumplido con esta obligación de capacitar, ¿no? Y en cuanto a los equipos, a ver, digamos que la situación que se dio de forma inmediata con el trabajo remoto fue, sí, adáptate de forma inmediata, otorga los equipos, o pónganse de acuerdo si es que el trabajador va a utilizar la computadora de su casa, el celular o lo que vaya a necesitar para prestar el servicio, ¿no? Y se ha dejado mucho al acuerdo de las partes, ¿no? A diferencia del teletrabajo, donde sí se carga al empleador y se establece esta obligación de entregarle todas las herramientas, ya sea de forma directa o a manera de compensación económica. En el caso del trabajo remoto, da la posibilidad de que se llegue a un acuerdo de cómo se iba a ejecutar, ¿no? Con qué herramientas, cómo se iban a realizar la compensación, si cabía, o si es que alguna de las partes la iba a asumir. A ver, en el teletrabajo o trabajo remoto, ¿se puede aceptar la realización de horas extras? Sí, efectivamente, en cualquiera de los dos escenarios se puede aceptar la realización de horas extras. A ver, en el teletrabajo se tiene que definir de plano si el trabajador va a estar fiscalizado o va a ser no sujeto a fiscalización. En el trabajo remoto, como les decía, solamente ha habido un cambio de lugar de trabajo, es decir, ya no voy a trabajar en la oficina, trabajo desde mi casa, y se siguen las mismas consecuencias y condiciones, ¿no? Si era un trabajador no fiscalizado, trabajo desde mi casa siendo no fiscalizado. Si era un trabajador con jornada, trabajo desde mi casa con esta jornada. Y si, por ende, si me excedo de esa jornada, entonces se aplicarán las horas extras, ¿no? Claro que va a haber una carga de la prueba que corresponderá al trabajador si es que está reclamando las horas extras de que efectivamente las realizó, y en ese caso sí definitivamente van a ser atendidas, ¿no?, estas horas extras. Espectador anónimo. Hola, espectador. Buenas noches. De compensación, descuento de beneficios, reducción, etcétera, ¿debe hacerse después del 6 de diciembre que culmine la emergencia sanitaria o puede hacerse antes? Esa pregunta la había respondido ya en el caso de la pregunta de Cristian, y no es necesario esperar al término de la emergencia sanitaria. Por el contrario, la recomendación es ir
buscando mecanismos de ponerse de acuerdo ahora, antes de justamente el término de la emergencia. Buenas noches. Para realizar el cálculo de los días por compensar, ¿solo son los días hábiles de trabajo, cierto? Esa pregunta es engañosa, porque lo cierto es que tú le pagas a un trabajador por el trabajo que realiza en la semana, pero el trabajador también tiene derecho al pago por los días de descanso semanal. Si he trabajado toda la semana, esa semana voy a pagar 7 días, no te voy a pagar 5. Si el trabajador no ha trabajado un mes completo, lo que te debe para compensar es un mes completo. Pero decía que es engañoso porque depende de cómo vayas a calcular tus horas. Si calculas días, lo que te va a deber al final del día son días. Si calculas horas, lo que te va a deber al final del día son horas. No necesariamente el cálculo se hace por días hábiles, porque si yo compenso contra vacaciones, por ejemplo, las vacaciones incluyen días hábiles y días no hábiles, 30 días. 30 días de digamos, todo abril, que fue completito, no trabajado. Contra un mes de vacaciones no voy a deducir días hábiles, voy a considerar 30 días de abril contra 30 días de vacaciones. Si mayo lo voy a compensar contra la gratificación de diciembre, no voy a considerar días hábiles o días inhábiles, voy a compensar todo mayo contra toda la remuneración de la gratificación de diciembre. Entonces te decía que es engañoso porque en principio parecería que sí, pero no necesariamente. Ya cuando vayas a entrar a la compensación en horas para sobretiempo, si es que te queda un margen residual, ahí recién podrás jugar con las horas. Pero mientras tanto, la compensación macro contra beneficios, gratificaciones, contra vacaciones, es por meses completos. Maricel, en el convenio de compensación, ¿necesariamente debo consignar en horas lo que se va a compensar o pueden ser en días? Ya esa pregunta, Maricel, la acabamos de responder. Las licencias sin goce de haber tienen un límite si la operatividad no permite la reactivación de la actividad. Mira, la licencia sin goce de haber es una prerrogativa que tienen las partes, pueden acordar las partes, no solamente en el marco de la pandemia, es una figura que existe desde siempre. Y si yo, por ejemplo, tengo una oportunidad laboral en otro país y me voy a ir un año, yo puedo acordar con mi empresa, mira, déjame tener esta experiencia afuera, un año completo, firmamos un acuerdo y cuando yo regrese, vuelvo y tengo mi puesto de trabajo asegurado. Eso es en el escenario ordinario en el cual se utiliza esta figura. Esta es una situación atípica y hay lo que se conoce como asimetría entre la relación del trabajador y la relación del empleador en este momento. Entonces, pactar una licencia sin goce de manera indefinida, por ejemplo, podría ser de repente desproporcionado en ese momento. Lo que podrías hacer es licencias renovables cada 2 meses, por ejemplo, que permitan ir viendo cómo va la situación y en el momento en que la operatividad lo permita, el convenio quede sin efecto. No recomendaríamos hacer un convenio, una licencia sin goce muy larga, salvo que quede muy claro que es algo que las partes ambas están de acuerdo, porque hay trabajadores que lo están pidiendo tener una licencia sin goce para no seguir cargando esta mochila que les genera tensión. En esa medida podría darse por algún periodo más largo, pero como regla general la recomendación sería no manejar convenios muy largos y en cambio irlos revisando periódicamente. Luis Ponce, él también creo que lo he visto antes. Si hay una ley que indica que las licencias otorgadas durante la pandemia deben ser compensadas, ¿por qué las empresas deben solicitar autorización del colaborador? Esa es una excelente pregunta y eso va de la mano, Lucho, con lo que les decía al inicio. La ley no ha sabido estar de la mano con la realidad. Lo que estamos viviendo, como decía la ministra Tony Alba desde el inicio, no tiene precedentes. Y la ley ha tenido que llegar, ha tenido que entrar y decir, en esta realidad extraordinaria vamos a tomar medidas extraordinarias desde lo laboral, para no ahogar a la empresa en este tema de la compensación. Pero lo cierto es que todo el sistema normativo laboral, en cuanto a su raíz, a su base, no ha cambiado. Las reglas y los beneficios sociales, por ejemplo, se ven cada uno con su ley. Una de las preocupaciones que se arrastran desde hace 2 décadas es que no existe una ley general de trabajo, por ejemplo. La ley de gratificaciones es una ley, la ley de vacaciones es otra ley, la ley de CTS es otra ley, la ley de sobretiempo es otra ley, y cada una de estas leyes tiene sus reglas claras, sus reglas independientes, y ninguna ha cambiado. Y en esta medida, por ejemplo, las vacaciones adelantadas necesitan acuerdo y así lo dice la ley.
las gratificaciones no fijan ninguna alternativa para una compensación unilateral. Y así podríamos seguir con la reducción de remuneraciones. Tiene una ley, si no me equivoco, Ali, de repente te acuerdas, pero creo que es de 1919, que nunca se ha cambiado, y fija pautas muy rígidas para una reducción de remuneraciones. En tanto el sistema normativo no esté a la altura de este problema y no ajuste, no establezca algunas excepciones, ajuste algunas tuercas para poder llevar adelante una compensación que no exprima más al empleador, no hay caminos. Más allá de que los abogados tratemos de encontrar alternativas, como les decíamos, armar paquetes, buscar la forma, lo cierto es que la norma no ha cambiado. Y si mañana va un inspector y tú has decidido cómo manejar esta compensación unilateralmente, más allá de lo que la norma te permite, lo que va a pasar es que te va a multar. No va a decir así, pues no, la norma no es razonable y ha debido actualizarse. Lo que te va a decir es, ¿qué dice la ley? ¿Qué has hecho tú? Chao, listo, multa. Eso es lo que va a pasar. A ver, Rubén Taboada. Estimada Lidia. Tenemos a Milcar. Ay, ¿me salté? Perdón. No, Milcar viene después. Ah, ya. Este tema de los acuerdos para compensar solo aplica para las empresas que han paralizado operaciones totalmente. ¿Qué pasa cuando algunas áreas están trabajando durante la pandemia? ¿Se debe aplicar la compensación? Lo que pasa es que la compensación va con la persona y no con la empresa. Si es una empresa que no paró nunca, una empresa de alimentos, o una empresa farmacéutica, no paró jamás, pero tú eres un paciente coronario severo, tú vas a ir al grupo de riesgo y tú no vas a poder trabajar. Entonces tú vas a recibir tu remuneración y vas a tener la compensación, el deber de compensarle a tu empleador, más allá de que tu empresa hubiera seguido trabajando. Es válido, Amílcar, ¿es válido que los trabajadores que hacen trabajo remoto piquen tarjeta, Ali? Si me traduces que es piquen tarjeta. Porque me imagino que es marcar asistencia, ¿no, Amílcar? Respondamos en principio. Entendería que sí, a ver, si están realizando trabajo remoto, entonces el mecanismo de fiscalización lo ha tenido que decir la empresa al momento que le ha hecho la indicación de inicio y fin del trabajo remoto, de las condiciones. Entonces, digamos que en ese documento se ha tenido que indicar cómo va a ser el registro, el control del tiempo, si va a haber una fiscalización del jefe directo, si se va a reportar por horas, es decir, ahí se tiene que haber contemplado, porque digamos que ya no va a haber una marcación física, pero sí, bueno, digamos que se van a tener que buscar algunas alternativas para registrar y controlar ese tiempo de trabajo, ¿no? Siguiente, Maricel. Si el trabajador desea trabajar en su día de descanso semanal y solicita a la empresa compensarlo con la licencia con goce, ¿sería válido? ¿O la regla es que dicho trabajo debe ser remunerado como trabajo en día de descanso con sobretasa? Lo que pasa, Maricel, es que, como les decíamos, no hay reglas. Y en este proyecto que les decía que nunca vio la luz, lo que sí quedaba muy claro y conversa con la norma de jornada es que ningún trabajador puede trabajar, o sea, el derecho al descanso, anda para allá, el derecho al descanso semanal obligatorio no se ve afectado. Y en esa medida, para compensar, no debes disponer del día de descanso semanal obligatorio. Eventualmente lo podrás hacer un día, un domingo, pero que la regla sea compensar en tu único día de descanso semanal obligatorio. Si esto mañana fuera sometido a una revisión por parte de SUNAFIL o en el marco de un proceso judicial, lo que se entendería es que la compensación no ha sido válida. En cuanto a la compensación, se refiere a que el acuerdo, convenio, puede hacerse antes de culminación de la emergencia sanitaria. Sí, eso lo hemos respondido. Sí se puede hacer el acuerdo ahora mismo, no es necesario esperar a la emergencia, al término de la emergencia. En este caso, el trabajador ya había laborado horas extras antes de la pandemia, en su día de descanso, y solicitó la compensación en descanso físico y ahora desea que se compense con un día de la licencia sin goce otorgada. Eso sí es posible. Eso sí es posible. Si es un día de la licencia ya otorgada y había una pequeña bolsa, no hay problema. Compensar contra una bolsa de horas extra también es una alternativa. Y Jorge, no sé si estamos por ahí, pero ya hemos respondido todas las preguntas. Sí, Lidia, Alicia, muchas gracias. Pero como por arte de magia,
Estamos justo con el tiempo de los 20 minutos dedicados para las preguntas. Ha sido preciso el tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar cierre a esta parte de las preguntas. Creo que se han absuelto todas las que nos han llegado a través por parte de los participantes, perdón. Y bueno, en nombre de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Japonesa, quisiéramos expresar nuestro agradecimiento. Primero, a las dos especialistas que nos acompañaron hoy, la doctora Lidia Vilches y a la doctora Alicia Jiménez. Asimismo, agradecemos a los asociados y amigos que han participado el día de hoy. De esta manera, damos por finalizado este webinar y solo comentarles que los vamos a mantener informados de las próximas actividades que vayamos a realizar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias Gracias, Jorge, a ustedes. Gracias a todos. Nos vemos.